Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Nosotros siempre contentos de poder estar trayendo la palabra de Dios, la palabra de nuestro Mesías, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y en esta ocasión traigo un tema muy especial, como todos los temas que traemos en este canal. Pero en especial en esta ocasión yo quiero hablar acerca de la figura de nuestro Mesías, la figura de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús es tan controversial? ¿Por qué causa tanta controversia? ¿Por qué Jesús, sobre todo en este último tiempo que estamos viviendo, es causa de tropiezo para tantas personas, para tantas religiones, para tantos líderes espirituales? Y es que realmente nuestro Mesías, como dice el apóstol Pedro, es piedra de tropiezo para los que no creen en él. Realmente, mis hermanos, hoy más que nunca se ha intensificado el ataque hacia nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Quienes creen en él no lo entienden. Quienes no creen en él lo atacan. El judaísmo para el cual vino Jesús, Israel, pues como nación no ha aceptado al Mesías. Y me gusta aclarar el término como nación, porque ciertamente los primeros creyentes en Jesús, en Yeshua, fueron judíos. O sea, los apóstoles eran judíos. La gente amaba a Jesús, un hombre que la Biblia declara acerca de él que hacía bienes a las personas, amaba al pueblo hebreo, al pueblo israelita, al pueblo judío. En una ocasión también las escrituras registran que tenía compasión, vio la multitud como ovejas que no tenían pastor. Esto hace referencia a Ezequiel, donde el mismo Dios promete que él iría a pastorear sus propias ovejas. Se supone que los líderes espirituales de esa época, los sacerdotes, eran los encargados de enseñar la ley, pues eran los encargados de traer a Dios a la tierra, eran los intermediarios en este mundo para que Dios se moviera a través de su pueblo. Pero había una corrupción muy grande en el sacerdocio. De hecho, desde la revuelta de los macabeos, 125 años o 123 años más o menos antes de la aparición de nuestro justo Mesías, ya se había corrompido lo que era el sacerdocio. Los verdaderos sacerdotes del templo tuvieron que huir hacia el desierto, porque cuando los macabeos, liderados por Judá Macabeos, ya que su padre Matatías, que fue el que empezó la revuelta, había muerto, pues una vez habiendo purificado el templo, sacando la cultura helénica de ese sistema, pues en vez de seguir con el sacerdocio que había, lo que hicieron fue que se inventaron un sacerdocio todo fraudulento, y los verdaderos sacerdotes, que se hacían también llamar descendientes de Sadoc, se fueron al desierto. Ahí nacen lo que conocemos como los esenios, pero eso es otra historia. Entonces, desde ese momento hasta la aparición del Mesías había una corrupción, estaban compaginados los sacerdotes con el imperio romano, le importaba muy poco la vida espiritual del pueblo de Israel. Ellos más estaban interesados por su status quo, por cómo no perder su estatus dentro del sacerdocio. Y ese es en este panorama donde aparece la figura de nuestro Mesías. Por eso vemos que los sacerdotes y algunos rabinos siempre estaban detrás del Mesías para hacerles preguntas, algunos preguntas sinceras, como es el caso de Nicodemo, que pertenecía al gran Sanedrín, un rabino muy importante. Quería saber de primera mano lo que se decía en las calles y en las plazas acerca de Jesús, nuestro Mesías. Y por eso viene de noche y dice: sabemos que has venido de Dios. En otras palabras, en el Sanedrín tu nombre es sonoro. Sabemos
que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las hiciera si Dios no estuviese contigo. Eso es lo que le dice Nicodemo. Sinceramente va de noche ante Dios, quizás por temor a ser expulsado de la sinagoga, por eso mismo que explicaba antes, para salvaguardar su status quo. Y va Jesús de noche, quiere saber de primera mano quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y esto nos lleva al texto base de lo que vamos a analizar en esta noche. Bueno, porque lo estoy grabando de noche en este momento. Quizá usted lo vea de día o de tarde. Yo quiero que nos ubiquemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. La confesión de Pedro, dice la Reina Valera, pero vamos a ver lo que dice el texto. Dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es el Juan, uno dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otro que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, o le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, o sea, carne y sangre, dicen algunas versiones, pero tiene que ver con lo mismo, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Entonces, mis hermanos, este texto se encuentra en los tres evangelios canónicos, tanto en Marcos, en Lucas y en Mateo. Cuando los evangelios resaltan algo que Jesús hizo en cada uno de ellos, tiene que ver con una importancia vital. Jesús se dirige a Cesarea de Filipo. Jesús anda con sus discípulos. Jesús le hace una pregunta general y una pregunta particular. La pregunta general es la siguiente: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús está preguntándole a sus discípulos, a los que está adoctrinando, enseñando: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Cuál es el pensamiento que tienen ellos acerca de mí? ¿Qué dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? El término Hijo de Hombre es un término que acuña Jesús, que hace para sí. Pero es una pregunta acerca de quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos y amigos, Jesús se sigue haciendo la misma pregunta: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cada religión, cada denominación, cada líder espiritual, cada gurú que hoy se ha levantado, tiene una concepción de quién es Jesús. Y le digo, mis amados hermanos, que Jesús es la persona más malinterpretada que existe en toda la historia. Obviamente es la persona más famosa, más conocida, más trascendental, de tal manera que ha dividido la historia en antes de él y después de él. Aunque la comunidad judía, al no creer en Jesús como Mesías, como nación, sigue contando en 5.800 y tanto. Pero Jesús trascendió tanto las esferas de la historia que ahora mismo estamos en el 2025, después del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta de los apóstoles no se hace esperar. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, dicen otros que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Esa es la pregunta, esa es la contesta a la pregunta general que hace Jesús: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Hasta el día de hoy tenemos esta confusión, esta dificultad
en poder contestar. La gente sabe que Jesús existió. Hoy hay muchos debates. Al pueblo y a las personas les gustan debatir que el Jesús histórico, el Jesús de la teología, el Jesús que fue creado. Ciertamente esos temas los vamos a tratar más adelante en este canal, pero ahora nos estamos enfocando en quién es la figura de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, para algunos judíos, no me gusta generalizar porque hay judíos hoy en día que creen en la mesianidad de Yeshua de Nazaret, pero como nación Israel vamos a decir que no ha aceptado a Jesús como Mesías. Y esto tiene grandes repercusiones, mis hermanos, no es algo a la ligera para nosotros. De la parte occidental es fácil creer en Jesús porque se nos presenta a un Cristo que murió en la cruz por los pecados de todos los hombres. Pero en la jurisprudencia judía, el Mesías, el ungido, de hecho la palabra Cristo viene del hebreo Mesías, y las dos tienen que ver con ungimiento, el ungido de Dios, el escogido, el capacitado para redención de las naciones. Entonces, mis hermanos, desde los tiempos de Jesús hay una confusión de quién es Jesús. Algunos hoy en día dicen Jesús fue simplemente un hombre utilizado por Dios. Otros también piensan que Jesús fue un hombre pero que también fue divino, mitad hombre, mitad divinidad. Otros creen, como en el tiempo de Jesús, que Jesús fue un simple profeta. Recordemos la historia de los dos que estaban en el camino de Emaús, que entre sus palabras hay una que resalta y dice: nosotros pensábamos, hablando con el mismo Mesías resucitado, ellos dijeron, nosotros pensábamos que él era el profeta que se iba a levantar, el cual profetizó Moisés. Oiga bien, todavía había una confusión en los días de Jesús de cuál era la función del Mesías, quién podía ser el Mesías. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas, no recuerdo ahora cuál, pero en una de sus cartas dice que los profetas que nos precedieron y los reyes inquirieron en qué persona y qué tiempo aparecería el Mesías. O sea, la idea del Mesías era algo estudiado por los reyes, los profetas, por los rabinos, porque hay indicio en la Torah, en los Ketubim y en los Neptubim, en los escritos, en los salmos. Hay más de 300 profecías que hablan acerca de la aparición del Mesías. Lamentablemente, podemos decir así, entre comillas, lamentablemente, porque todo está dentro de los parámetros del propósito eterno de Dios. Lamentablemente, entre comillas repito, el pueblo hebreo como nación no aceptó a Jesús como Mesías porque Jesús, según ellos y en la mentalidad de ellos, no cumplió ciertas profecías que hablan las escrituras. Para ponerte una, por ejemplo, porque son varias, y repito, estamos hablando de la figura del Mesías, no de lo que él iba a cumplir. Por ejemplo, un judío, si tú debates con un judío, te va a decir Jesús no es el Mesías, porque él no cumplió algo que tenía que cumplir el Mesías. Porque tenemos que saber algo, mis hermanos. Los judíos se habían hecho un molde, una figura, un croquis de quién iba a ser el Mesías y lo que tenía que cumplir el Mesías. Si el Mesías que aparecía no cumplía con los requisitos que el rabinato o los judíos se habían, por la Torah obviamente, no por invento de ellos, entonces si no cumplía eso, automáticamente no era el Mesías, no le daban derecho a réplica. Y una de las cosas que dice el profeta Isaías que haría el Mesías era que recogería a Israel de todos los pueblos y lo haría uno. Otra de las cosas que dice Isaías es que el lobo y el cordero pastarán juntos, dando a entender que la ferocidad de los animales, el Mesías en su reino iba a desaparecer. Entre otras cosas, la paz mundial, que todavía no tenemos paz, al contrario, viene Jesús y dice, no he venido a traer paz, yo vine a traer guerra a este mundo. Por los judíos automáticamente van a decir, este no puede ser el Mesías, aunque haga milagro, aunque levante muertos. O sea, hay una serie de requisitos en la jurisprudencia judía que el Mesías tenía que cumplir, y aparentemente en la mentalidad de ellos el Mesías no lo cumplió. ¿Qué pasa? En la teología, por así decirlo,
En la creencia rabínica se habla de dos Mesías y está en la Torah escrito. Un Mesías ben David y un Mesías ben Yosef. Un Mesías sufriente y un Mesías triunfante. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 7 cuando Daniel ve como la figura de un hijo de hombre que descendía en las nubes con poder y se le entregaron reinos y dominio. Esto habla del Mesías ben David, el Mesías reinante, pero también Isaías habla de un Mesías sufriente. Zacarías también habla de un Mesías humilde que entraría a Jerusalén en un pollino, hijo de asno, en un burro. Un hombre humilde entraría. Recordemos que los grandes emperadores y conquistadores entraban en esos caballos blancos con una gran escolta, entraban a la nación dando a entender que eran vencedores, que habían vencido. Sin embargo, viene este hombre humilde, hijo de asna, ni siquiera era del asna, mandó a uno de los apóstoles a que le prestaran ese pollino para que se cumpliese la escritura de Zacarías capítulo 9, que daba a entender que el Mesías entraría no en un caballo triunfante, no. El Mesías tendría dos funciones en la teología de los rabinos. Primero tendría que venir el Mesías sufriente, el Mesías que iba a sufrir según Isaías capítulo 53, aunque si tú hablas con un judío, él te dirá que eso tiene que ver con Israel, no con Jesús de Nazaret. Ay, aleluya. Entonces, Zacarías 9 habla de que el Mesías entraría a Jerusalén cabalgando un pollino. Eso se cumplió en la figura de Jesucristo, en la fiesta una de las fiestas de Israel, una semana antes de la Pascua, cuando le gritaban aleluya, aleluya. Entonces, Isaías 53 habla de su sufrimiento, también el Salmos capítulo 22, pero también hablan de un Mesías triunfante que le llaman Mesías ben David, que vendría a conquistar a los enemigos de Israel y pondría a Israel, como está escrito, como cabeza del mundo y no como está ahora. Apenas tiene un pequeño estado y enemigos por todos los lados. Entonces los rabinos se encontraron con esta dificultad. ¿Será que habrán dos Mesías diferentes o un Mesías con dos funciones? Una función sacerdotal y una función de reino. Pues sí, mis amados hermanos, Jesús vino como profeta de Dios, cumpliendo la profecía que le había dicho a Moisés: de entre tu pueblo yo levantaría un profeta como tú. O sea, como tú, no en el sentido humano, sino en el sentido de función, funcional. Una persona que guiará al pueblo. Obviamente Jesús está muy por encima de Moisés, obviamente. Entonces, el judío del siglo I, en su mentalidad, está esperando un Mesías, no un Mesías que venga a morir por los pecados, sino un Mesías que venga a librarlo del yugo romano. Recordemos que cuando Jesús aparece en escena, Israel está siendo sometido ya hace varios años por el pueblo romano. Entonces, la mentalidad judía, el Mesías que están esperando en su croquis que se han hecho, en su mentalidad, están esperando una persona como David, un guerrero que pelee las batallas de Dios y pueda libertar a Israel del yugo romano y ponga a Israel por cabeza del mundo y a los gentiles como sus servidores. Esa es la mentalidad del judío del siglo I. Sin embargo, vemos a este Mesías sin apariencia para que le deseemos, dice Isaías capítulo 53, predicando acerca del amor a los enemigos. Es una ofensa para los judíos que están acostumbrados al ojo por ojo y diente por diente, y más una nación que está siendo sometida y abusada, como hacía el imperio romano con lo que conquistaban, abusaban, maltrataban, violaban. Entonces viene este personaje llamado Jesús y dice: ama a tu prójimo, haz bien al que te hace mal, ora por ellos, ora por lo que te ultrajan, ora por lo que te persiguen. Obviamente esto no es lo que estamos esperando. O sea, estamos esperando un Mesías guerrero, pero Jesús vino con otra mentalidad del cielo. El mensaje de Jesús era el mensaje que le había dado el Padre: ve y háblales de mi amor por ellos. Jesús vino a destruir un yugo mayor
que el yugo romano, porque el yugo romano termina con la muerte del subyugado. Ya, se acabó. Pero el yugo que Cristo vino a destruir es el yugo del pecado. Aquello que perdimos en el jardín del Edén cuando el enemigo engañó a la primera pareja y sometió a sufrimiento a la primera pareja. Pablo en su teología dice más adelante: por cuanto el pecado entró por un hombre y a través del pecado la muerte, así todos los hombres pecaron, aunque no hayan pecado a la manera de Adán. Y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, aunque nosotros no tengamos la culpa del pecado de Adán y Eva, automáticamente descender de ellos cargamos con ese pecado y con esa maldición, en el sentido de que el Yetzer Hara, o sea, la inclinación al mal, la heredamos de nuestro padre. Aunque querramos hacer el bien, no podemos, porque no tenemos la fuerza y la capacidad para hacerla. Por eso viene el Espíritu Santo, como hablé ayer, para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, para ayudarnos en nuestras debilidades, para hacernos fuertes en medio de la debilidad. Algo que Pablo entendió cuando escribió: bástate en mi gracia, le dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tú te crees que eres débil, le da lugar al Espíritu Santo, y es entonces cuando en realidad tú eres fuerte. Entonces Jesús viene a cumplir esa función de venir a morir por los pecados de la humanidad. Ellos dicen, algunos judíos, pero que no está escrito en la Torá ni siquiera eso, ni siquiera el nombre del Mesías está en la Torá. Pero Jesús en Juan capítulo 6 le da un vislumbre de eso que iba a ser Jesús, de su muerte, porque cuando está discutiendo en Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6, por los versos 50 en adelante, hay una discusión acerca de Abraham. Dice que Jesucristo, que Abraham vio mi día y se gozó de verlo. Los del pueblo le dicen: no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham. Entonces Jesús le dice: os digo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, para explicarlo mejor, Jesús le está explicando, porque ellos están alegando: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Una ofensa para Jesús, porque se creía en el siglo I que María fue violada por un soldado romano, y de esa violación nace Jesús. Por eso ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham y no somos hijos de fornicación. En otras palabras, tú eres hijo de una violación. Jesús dice: me están ofendiendo. Yo honro a mi Padre y ustedes me están deshonrando con estas palabras. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. O sea, obras de fe, creyeran en Jesús, porque Abraham es el padre de la fe y Jesús es la consumación de la fe. Y ahí viene esta conversación. Jesús le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, cuando Abraham vino a nacer, ya yo existía en la eternidad, porque quien nació en el pesebre fue Jesús, la figura de Jesús, cuerpo y alma, el cuerpo que se le creó al Mesías, que es eterno, porque el Mesías es eterno. El Mesías existía antes de la misma existencia. Entonces, ellos le dicen: Abraham vio mi día. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Claro, te lo voy a explicar. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, dice que una voz del cielo le dice: detén tu mano y no le hagas daño al niño. Ya yo he conocido que tú, hasta tu propio hijo, lo que más tú aprecias, eres capaz de entregármelo. Entonces, ¿qué dice Abraham? Que miró a la derecha y vio un carnero, un cordero, y en vez de sacrificar a su hijo, sacrificó el cordero al Eterno. Eso es un vislumbre, una tipología, Pablo lo llama una sombra de lo que iba a pasar con el Mesías. El Mesías iba a dar su vida, Dios iba a proporcionar su cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando viene Jesús a bautizarse, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos dará la paz. Y a eso hace referencia Jesús. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham 2000 años atrás vio el día del Mesías, vio la crucifixión y el fruto que daría esa crucifixión, y se gozó. No creyeron en Jesús. Al contrario, querían apedrearlo. Y eso es, mis hermanos. Había una confusión grandísima con Jesús. Jesús, desde que nació, dice uno de los textos, que el nacimiento de Jesús causó un alboroto en toda Judea y en todo Roma. Jesús de verdad vino a trascender a esta tierra.
Pero estamos en la pregunta general: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Decíamos que en el tiempo de Jesús había una confusión, que no se sabía todavía quién era Jesús. 200, 300 años después, en los concilios posteriores, concilio de Nicea, concilio de Trento, etcétera, se reunían para hablar acerca de si Jesús era el Mesías, era divino o solamente era humano. Pero no vamos a tratar ese tema ahí, sino vamos a trasladarnos al siglo XXI. ¿Quiénes dicen la gente que es el Mesías? Decía al principio que estamos en la época donde más se trata mal la figura de Jesús, donde más se habla mal de la figura tan trascendental de Jesús. Yo a veces le digo a algunas personas: tú no estás obligado a creer en Dios, ni siquiera estás obligado a creer en Jesús, pero hay un odio tan arraigado en el corazón del que no tiene a Dios, que no simplemente no quieren creer en Jesús, odian y persiguen al que cree en Jesús. Y eso va a pasar, mis hermanos y amigos. Jesús dice que por causa de su nombre, no por causa del Padre ni del Espíritu Santo, no, por causa del nombre de Jesús, iban a perseguir a todos aquellos que de una manera u otra se identifiquen con Jesús. Tengo amigos que no creen en Jesús, tengo amigos metidos en la cábala, tengo amigos metidos en algunas religiones por ahí rarísimas, tengo amigos judíos que hablo. No son mis enemigos, pero a veces me siento un poquito mal porque cuando hablo de Jesús se molestan y automáticamente te voy a decir algo como yo digo a ellos. Vamos a suponer que tú estás en la verdad y Jesús no es el Mesías, pero la conducta que tú muestras y el odio que se te ve en la cara cuando tú te mencionan el nombre de Jesús me da a entender que en realidad tú no estás en la verdad. Porque ¿qué mal hizo Jesús en esta tierra? A ver, en una ocasión Jesús dijo: ¿quién puede redarguirme de pecado? En otras palabras, ¿quién puede señalarme que yo he pecado? Y yéndonos al concepto de pecado del siglo I y la mentalidad hebrea, pecar es errar al blanco. Pero no solamente a cuál blanco, a errar a la Torá. En otras palabras, tú pecas cuando violas un mandamiento de la Torá, de la ley o los preceptos que Dios ha establecido en su ley. Entonces Jesús en una ocasión dijo: ¿quién puede acusarme de pecado? ¿Cuándo yo he violado un pecado? Claro, muchos decían violaba el sábado porque no entendían qué significa el sábado. Y es que a lo largo de la historia los mismos rabinos se encargaron de poner mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento, y hacían el mandamiento en sí, en esencia, el mandamiento en sí del sábado, lo hacían una carga para todo el pueblo. A esto le llaman takanot y keserot. Son unos cercos que quizás de buena manera lo hicieron, pero sin darse cuenta cargaron demasiado al pueblo, y Jesús vino a dar la correcta interpretación de la Torá. Jesús sigue haciendo la misma pregunta: ¿quién puede redarguirme de pecado? Claro, todo el que no cree en Él va a hablar mal de Él, judíos van a hablar mal de Él, gentiles que ahora se autoproclaman judíos van a hablar mal de Él. Porque usted no tiene, ojo con esto, usted no tiene que convertirse a ninguna religión para servir al Eterno. Usted tiene simplemente que aceptar a Jesús en la condición que Dios lo llamó. Un judío que acepta a Jesús no se convierte en cristiano. Ojo con esto, mis amados y amigos. De hecho, el apóstol Pablo nunca en sus escritos dijo que era cristiano. Yo te reto a que tú busques las cartas del apóstol Pablo o el libro de los Hechos, donde dice que el apóstol Pablo se hizo cristiano. Tú dirás: no, que Pablo se llamaba Saulo, que era su nombre hebreo, y ahora se llama Pablo porque pasó de ser fariseo judío a ser cristiano. Eso es mucha mentira, y lo único que falta para que deje de ser mentira es que sea verdad, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todo judío, si estudias un poquito la fiesta de las dedicaciones o el Hanukkah, entenderás que desde ese tiempo todo judío tiene derecho a tener dos nombres: un nombre helénico y un nombre en este caso, un nombre judío, en el caso de Pablo, un nombre romano. Además, ojo con esto, Pablo tenía el nombre de Paulus porque era ciudadano romano. Cuando tú te haces ciudadano de otra nación, tú tienes el derecho de adquirir un nombre de esa nación. Por ejemplo, hoy en día tú te haces ciudadano americano. Si tú quieres, puedes tener un nombre americano, porque tú gozas de todos los derechos que goza cualquier otro ciudadano que haya nacido netamente en esa nación.
Pero no me digas a mí que Pablo se hizo cristiano y cambió su nombre de Saulo a Pablo. No, los dos nombres son correctos. Pablo era hebreo de hebreo, dice una de sus cartas, fariseo, de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Jamás Pablo dejó de ser fariseo, porque para usted ser salvo solamente tiene que aceptar a Jesús en la condición. Un árabe que acepta a Jesús no necesariamente tiene que dejar de ser árabe, no tiene que dejar de ser árabe, siempre seguirá siendo árabe. Ahora vas a tener que vivir de acuerdo a los mandamientos de Jesús. Ahora hay una moda de querer convertir a las personas al judaísmo. La Biblia en ninguna parte dice que usted es salvo por hacerse judío. No. Tampoco estamos diciendo que hacerse judío es malo. No. Así como usted se hace americano, se hace ruso, puede hacerse judío. Claramente está. A ellos dice Romano que se les revelaron los pactos, la promesa, los decretos. Hay una bendición en ese pueblo, hermano, incrustada por parte de Dios. Pero ahora hay una corriente que quiere enseñarnos que para ser salvo, volviendo a los mismos rudimentos de Hechos capítulo 14 y 15 y Gálatas capítulo 2, donde el apóstol Pablo aparentemente dejó esto claro, pero ahora hay un movimiento que se está levantando, que el cristianismo no es la verdad, que el cristianismo está en un error. Ciertamente no vamos a tapar el sol con un dedo, hay problemas dentro del cristianismo, y el problema es por falta de carácter y falta de conocimiento, porque se le enseña al que viene a Cristo que solamente acepta a Cristo y gózate con Él. No se le está enseñando a los seguidores de Cristo a ser discípulos, simplemente se le está enseñando a ser seguidor de Cristo. Y déjame decirte una cosa, en el tiempo de Jesús había muchísimos seguidores, pero pocos discípulos. Entonces, lo que yo entiendo que tiene que hacer la iglesia es formar a los que vienen a los pies de Jesús. Dejar de estar enseñando su doctrina de concilio, su doctrina de movimiento, sus reglas que muchas veces son buenas, pero que cargan mucho al creyente, y empezar a los creyentes en Jesús a enseñar la verdadera palabra, ser discípulos verdaderos de Jesús. Entonces, esta corriente que se ha levantado, que ataca al cristianismo, que ataca la figura de Jesús, sobre todo ataca la figura de Pablo, que dicen que Pablo fue el que inventó el cristianismo. Oye eso, que Pablo fue el que inventó el cristianismo. No, mis hermanos, eso no es así. Simplemente hay que tener un poquito de conocimiento, pero es que viven repitiendo como loro lo que escuchan. ¿Cómo que Pablo escribió? Ciertamente el cristianismo que vivimos ahora no es el del siglo I. Y ciertamente en el camino entre Jesús, Pablo y el evangelio de este siglo ha habido muchos cambios. Ciertamente tenemos y necesitamos una reforma dentro de la iglesia. Martín Lutero y los demás reformadores, eso era lo que buscaban. Se dieron cuenta que había problemas en la iglesia tradicional. John Hus, Wesley, Lutero y compañía se dieron cuenta al leer las escrituras que las cosas no estaban compaginando, que los rituales habían acabado con la conectividad espiritual entre Dios y los hombres, y trataron de reformar la iglesia. Yo siento que en este momento Dios va a levantar personas que restauren el verdadero evangelio, pero no para convertirte en judío, no para convertirte en una religión tal, ni obligarte a utilizar indumentarias que no te hacen más espiritual. Yo sé lo que es un talif, yo sé lo que es una kipá, yo sé que son los tzitzit. Yo he estudiado la cultura hebrea, me encanta la cultura hebrea, me siento un hebreo de alma. Pero sé que el único camino dicho por el Mesías es Él, establecido por Dios. Pero claro, vamos a denegar la figura de Jesús, vamos a decir que Él no existe, que fue un falso Mesías, vamos a decir, a desmeritar al apóstol Pablo, hablando mal del apóstol Pablo, una figura que dejó todo. Pablo pudo ser lo que quisiera en su vida, ser el jefe de Sanedrín, ser un gran abogado de la ley. Pablo pudo hacer lo que le diera su gana, porque era una de las personas mejor preparadas, no solamente de su tiempo, sino de todos los tiempos habido y por haber. Porque Pablo, Dios lo levantó con un conocimiento
no solamente un conocimiento de escritura, sino un conocimiento de intelectualidad espiritual tan grande que Dios tuvo que poner un aguijón en Pablo para que las grandezas de las revelaciones que Dios le había dado a este hombre no envanecieran su corazón y pudiera perderse. A tal grado Dios bendijo a este hombre para que ahora 2 o 3 que nunca han leído la Biblia en su vida vengan a desmeritar al apóstol Pablo, un hombre que dejó todo por la causa del Mesías, por la causa del reino de Dios. Entonces, hasta el día de hoy estamos preguntándonos quién es Jesús. Para los musulmanes, por ejemplo, Jesús es un simple profeta, al igual que lo catalogan al nivel de Moisés, Abraham, Jesús, y el mayor de todos para ellos es Mahoma. Alá es Dios y Mahoma su profeta principal. Para los hindúes y los que practican el budismo, Jesús es un iluminado, un avatar, una persona excelente, pero nunca el Mesías, nunca lo ven como el Hijo de Dios, que vamos a llegar ahí. Para los judíos que creen en el Mesías, obviamente Jesús es el Mesías. Para los que no creen en la mesianidad de Jesús, es todo lo que usted puede imaginarse y más, porque hablan horrorosidades de Jesús. Para este lado del occidente, que es donde más hay personas que han abrazado el evangelio, con sus luces y sus sombras, Jesús es una figura muy mal interpretada, porque desde el concilio de Nicea a Jesús le quitaron, le absorbieron el judaísmo, su cultura. De hecho, todas las películas que yo he visto, y créame, he visto muchísimas, porque a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el Mesías, con Jesús. Todas la vestidura que utilizan para personificar a Jesús es con ropa romanizada. Esa indumentaria que usa Jesús en la película es romana, porque un judío, como era Jesús, devoto de su judaísmo y de la ley de Dios, obviamente tenía que vestir con su talif, con su tzitzit. Y sé que la vestía, porque la Biblia me lo dice. Porque aleluya, lo que tocó a la mujer con el flujo de sangre fue un borde de los tzitzit que resaltaban del manto de oración de un judío. Pero que el manto de oración que tenía Jesús era especial, porque me parece que es Malaquía que habla de que en sus alas traerá sanidad, hablando del borde. O sea, todo judío tenía un tzitzit, tenía sus tzitzit, porque era un mandamiento de la ley, pero en aquel que se manifiesta el poder sanador en el borde, ese sería el Mesías. Y eso fue lo que agarró la mujer, agarró el borde del manto de sanidad, que tenía una promesa de sanidad, y fue salva. Por eso Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pedro dice, bueno, todo el mundo te está tocando, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y dice, no, alguien me ha tocado y poder ha salido de mí. Y es cuando se da cuenta que fue una mujer. Hasta el día de hoy, la figura de Jesús es figura de controversia. Ahora bien, Jesús pasa de lo general a lo particular. Eso es lo que piensa la gente. Por eso yo no me preocupo cuando una gente que no conoce a Jesús habla de Jesús y habla mal de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No lo conocen. Y al no conocerlo van a hablar cosas que no desconocen, son ignorantes del tema. Ahora Jesús se va a lo particular. ¿Y ustedes quiénes dicen que son? Ok, eso es lo que dice la gente. Pues la gente solamente ve el resultado. Los milagros, los panes multiplicados, los muertos resucitando, los ciegos ven, los cojos andan. Ok, eso es el resultado. Pero ¿quiénes dicen, o sea, ustedes, cómo me ven? Entonces, un examen que le está haciendo Jesús, a ver si a lo largo de los años han aprendido de quién es la figura de Jesús. Pero es por el Espíritu Santo que Pedro dice que Jesús es el Mesías. Dice Pedro, tú eres el Cristo, dice la Biblia, obviamente la traducción del término Mesías, Mashiach, el ungido. Tú eres el Mesías, el ungido, el capacitado, el elegido de Dios. Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno,
Eso no vino por revelación humana, eso no vino por intelecto, porque hay gente que quiere acercarse a Cristo a través de su intelecto. Hay gente que quiere acercarse a Cristo a través de su conocimiento terrenal. Hay gente que quiere acercarse a Dios no por medio de Cristo, sino por otras fuentes, y no existe otra fuente que no es la que Dios proveyó, en este caso el Mesías. Jesús dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni conocimiento, ni hombre, nada de eso, sino el Espíritu. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. Eso fue una revelación del Espíritu. Y yo te digo que tú eres Pedro, Cefas. Y sobre esa roca, no sé de dónde salió esa idea de que a Pedro se le dio la llave del cielo, en el sentido de que Pedro está en la puerta, en una silla, bien aburrido ahí, recibiendo a todo el que muere, porque entonces siguiendo ese mismo patrón y esa misma idea, todo el que muere va al cielo. Pedro es que sabe si entran o no, según lo que está escrito ahí, que Pedro te va a examinar, y si tú eres compadre de Pedro, quizás tú entres, si no, amén. Es una idea vaga y pagana. Cuando Jesús dice: y sobre esa roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre esa revelación que tú acabas de decir, de que yo soy el Mesías, sobre eso que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Y le voy a poner una cláusula abajo que dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. En griego, eclesia. En hebreo, kehilá. Y las dos connotan una asamblea o congregación, como tú quieras llamarlo. Sobre esa revelación que tú has dicho de que yo soy el Mesías, yo voy a fundar mi iglesia. Por eso es que la iglesia no puede ser destruida. Puede ser calumniada, puede ser derribada muchas veces, pueden matarte. Pero en sí la iglesia no puede ser destruida, porque hay una cláusula que puso Jesús que dice que las puertas del Hades, del infierno, como tú quieras traducirlo, no podrán contra la iglesia. Por eso en el siglo I, cuando Nerón perseguía a la iglesia, Nerón tuvo que cambiar su estrategia. ¿Por qué? Porque dice la historia que mientras más lo mataban, más se multiplicaban. Y surgió un dicho muy famoso que decía: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. En otras palabras, mientras más maten seguidores del Nazareno, más se van a levantar. Y Nerón quería exterminarlo y más se comprometían con Cristo, hermano. Quizás necesitamos una pequeña persecución. Quizás necesitamos ser machacados como Israel en Egipto, que mientras más lo machacaban, más se multiplicaban. Pero te pueden atacar la iglesia, pueden decir que está paganizada, pueden decir que hay muchos problemas, y es cierto, pueden decir lo que sea de la iglesia de Cristo Jesús. Pero hay una cláusula que puso el Mesías: lo que me sigan, lo que el Padre me ha dado, las puertas del Hades no van a prevalecer. Así que, mis hermanos, lo importante aquí es conocer en quién hemos creído. Y de una vez por todas. Tú no quieres creer en nuestro Mesías, pero es sencillo, no hay que pelear. No, yo soy una persona que yo he entendido esto hace mucho. O sea, tú crees en el Mesías, amén, bienvenido sea al reino de Dios. No crees, lamentablemente estaremos orando por ti. Pero Jesús dijo en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Todo aquel que en él crea no se pierda, sino que pase de muerte a vida. Pero sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y sigue diciendo: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren venir a Jesús. Entonces es un asunto de que o crees o no. No podemos obligarlo, no podemos hostigarlo, porque entonces lo que vamos a hacer es convencerlo de que Jesús es el Mesías, pero no se van a convertir. No va a haber un nuevo nacimiento, no va a haber una transformación, como hablaba ayer en el video anterior. O sea, es un asunto de creer, mis hermanos. Entonces, estamos claros de este lado de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Israel no lo aceptó como nación, que hay una serie de gurús que se han levantado ahora diciendo que Jesús es un camino, no el camino. Donde en la Biblia también hay una cláusula que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es un camino de muerte. Y al final
suponiendo que Jesús no sea el Mesías, vamos a suponer, ¿qué pierdo yo siguiendo a Jesús si no es el Mesías? Porque desde que lo conocí, porque Él ya me conocía a mí desde la eternidad, pero desde que yo conocí quién es Jesús, en 20 años que tengo sirviéndole, no me ha hecho más que bien. Mejor persona, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor trabajador, mejor esposo, mejor padre. Me ha hecho una mejor persona. Y sobre todo, tengo paz para con Dios por medio de Él. Vamos a suponer, no, Él no es el Mesías, fue un Mesías fallido, fue un error de la matriz, como, está bien, no pasa nada, sigo igual, sigo contento, viví una vida abundante, una vida alejada de las cosas malas. Pero ¿y si resulta que Jesús sí es el Mesías y tú no arreglaste tu vida pensando que Él no podría ser Mesías? ¿Qué pasará con tu vida? Yo prefiero apostar a que Él es el Mesías, y no por un tema intelectual ni un tema de conocimiento, hermano. Cuando yo acepté a Jesús, yo no sabía ni papa de las Escrituras. De hecho, a mí no se me grababan los versículos, yo vivía frustrado. Pero había una convicción en mi corazón de que yo había cambiado, que yo no era el mismo. Algo había pasado en mí que no pasaba antes. Antes vivía triste, solo. Vivía sin rumbo y sobre todo sin propósito. Sé que nací, pero no sabía qué iba a pasar. Sabía que iba a morir algún día. Pero Cristo le ha dado sentido a mi vida. Sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Sé dónde estoy parado. Y sé que Él sabe que yo sé. Y los dos sabemos lo que sabemos. Así que, mis hermanos, de una vez por todas tenemos que estar claros en qué hemos creído. Yo moriré creyendo que Jesús es el Mesías. Y no simplemente por las 300 profecías que Él cumplió, porque eso prácticamente evidencia lo que Israel esperaba. Lo sé porque en mí ha transformado mi ser. Yo de verdad no concibo una vida sin Jesús. Se lo digo en serio, sin ánimo de vanagloriarme. No tengo nada. Soy el más vil. Dios sabe con lo que estoy luchando. Dios sabe cuáles son mis debilidades. Dios sabe cuáles son mis fortalezas, mis virtudes, los talentos que me ha dado. Yo, mis hermanos, no concibo una vida sin Jesús. No la concibo. No me veo. No quiero eso. No lo quiero. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que tenerlo obligado. No. Estoy hablando de mí. Porque lo he experimentado. Porque yo conozco que Él es real en mí. Así que, mis hermanos, no sé. Oro para que Dios te bendiga, te revele a Cristo. Oro para que puedas entender que Dios ofreció lo mejor que Él tenía en el cielo, que era su Hijo, lo mejor, lo único. Ya no sé qué puede hacer Dios para que tú puedas venir a Él, pero que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu vida y la de los tuyos. Shalom, shalom para tu vida.